Buenos días. Os incorporáis ahora de nuevo al retiro y vamos con esta segunda meditación de este retiro de Cuaresma, que es, vamos a leer ahora el pasaje, después hablamos ya sobre ello, pero leemos en primer lugar el pasaje para ponernos en situación de la curación del paralítico de la piscina de Betesda. Dice así el capítulo 5 del Evangelio de San Juan. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene 5 soportales, y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice: ¿quieres quedar sano? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Pues este es el Evangelio, lo he dejado ahí. Después viene esa discusión que tiene con los fariseos, pero eso ya no entramos porque eso daría ya para otra meditación. Bien, vamos a meditar este inicio del capítulo 5 del Evangelio de San Juan, el paralítico en la piscina de Betesda. En este lugar hay 3 lugares que visitan los peregrinos cuando se va a Tierra Santa. En este lugar está la piscina de Betesda, está la puerta, en el Evangelio hemos escuchado la puerta de las ovejas, o la puerta también le llaman la puerta probática, y también en este lugar está una iglesia de los Cruzados. La iglesia de los Cruzados tiene una acústica impresionante. Si alguna vez vaya a Tierra Santa, yo la última vez que he estado ha sido en el mes de noviembre y con el grupo que fuimos, pues cantamos allí en la iglesia, ¿no? Tiene una acústica increíble. Allí también está al lado la puerta probática, también llamada la puerta de las ovejas. ¿Por qué? Porque desde esa puerta probática, ahí está muy cerquita el templo de Jerusalén, y por ahí entraban con los corderos, las ovejas que se ofrecían en el templo de Jerusalén como sacrificio. El día que yo estuve había un poco de problemillas por allí, había un poco de jaleo, porque estaban allí los judíos, estaban allí los soldados delante sin dejarlos pasar, los judíos reclamando, reivindicando el templo de Jerusalén. Eso es algo que para mí no tiene solución, porque en el lugar donde estaba el antiguo templo de Jerusalén, ahora mismo hay 2 de las mezquitas más importantes del Islam. Así que eso no tiene solución, eso tiene difícil remedio. Los musulmanes no se van a llevar de allí las mezquitas, por supuesto. Y allí es el lugar donde debería estar el templo de Jerusalén para los judíos, ese templo que destruyeron los romanos y que ya profetizó Jesús que sería destruido, ¿no? Tiene, ya digo, difícil solución. Y en donde está la piscina de Betesda, es un lugar donde se han hecho muchas excavaciones y es realmente increíble la profundidad a la que estaba el antiguo Jerusalén. Es una ciudad que ha sido destruida en muchas ocasiones, destruida y vuelta a construir sobre las ruinas, y entonces han quedado los monumentos pues muy bajos.
Y ahí en la piscina pues se ve la época de tiempos de Jesús, se ve la época romana, se ve la época de los otomanos, se ve la época de los cruzados, se van viendo las distintas capas. Bien, pues en esta piscina, en este lugar junto a la Puerta de las Ovejas, es donde vamos a situar este evangelio. La piscina de Betesda significa en arameo Casa de la Misericordia. Y este evangelio lo vamos a enfocar sobre la misericordia de Dios. Decía San Juan de Ávila que tenemos que descubrir el corazón del buen pastor detrás de cada evangelio. El corazón de Jesús tenemos que descubrirlo cuando leemos un evangelio. Tenemos que descubrir ese amor que Él nos tiene. Bien, seguimos. En los pórticos, como hemos escuchado en el evangelio de esta piscina, había una gran muchedumbre de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Allí acudían con la esperanza de ser sanados. Podemos decir que en este lugar era el lugar de Jerusalén, donde había más sufrimiento por metro cuadrado. Esto me recuerda las palabras de nuestro presidente de la Junta de Extremadura. Esto se lo he escuchado a los esclavos de María y de los pobres, una frase muy bonita. Él dice que la Casa de la Misericordia de los esclavos de María y de los pobres es el lugar donde más amor hay por metro cuadrado. Hay mucho sufrimiento, porque hay muchas personas que sufren allí, con muchas limitaciones, con muchas discapacidades, pero a la vez también hay mucho amor. Donde hay mucho sufrimiento, también suele haber mucho amor. Se dan los dos extremos, el amor y el sufrimiento y el amor. Pues en ese paralítico, de alguna manera, estamos representados todos nosotros. En ese paralítico está representada toda la humanidad sufriente, todo el sufrimiento que hay en el mundo. Porque en el mundo, esto no lo podemos negar, hay mucho sufrimiento y hay muchas heridas. Sufrimiento mucho. Es rara la semana que no me comunican personas que están enfermas con enfermedades serias y graves. Ayer mismo le daba la unción a una persona. Hay mucho sufrimiento en el mundo. También hay muchas heridas. Y las heridas que más daño hacen son las heridas existenciales. Las heridas psicológicas, que tienen raíces muy profundas. Hay otros sufrimientos, digamos, más externos, que, no tienen esas raíces tan profundas. Pero el sufrimiento existencial, ese tiene unas raíces, ya digo, muy profundas. Y estas heridas que llevamos nosotros se producen por dos motivos. Y es importante que esto lo tengamos en cuenta, que lo reflexionemos despacio, que lo reflexionemos también en nuestra vida. Y esto no solamente lo digo yo, sino que también lo dicen los psicólogos. Las dos heridas principales que se producen en nuestra vida, las dos raíces. Bien, la primera raíz
de nuestras heridas se produce porque no he amado como debería. Y cuidado, aquí no nos engañemos, que muchas veces nos engañamos. No, yo soy madre y el amor de una madre es perfecto, una madre ama muy bien. No nos engañemos. El amor de una madre también puede ser egoísta. El amor de una madre también puede ser posesivo. Y lo mismo que digo del amor de una madre, puedo decir del amor de un padre, del amor de un hermano, del amor de un amigo, del amor de un compañero, cualquier amor. Cualquier amor debe ser revisado. Porque cuando yo no amo como debería, surge la envidia, la rivalidad, los celos, la competitividad mala, la falta de delicadeza, el egoísmo, la falta de amor. Surgen tantas cosas cuando yo no amo bien, y eso va generando a lo largo del tiempo toda una serie de heridas que nos afectan más de lo que pensamos. Así que atentos, que una de las causas principales de nuestras heridas existenciales es el no amar como debo. Segunda causa, también el amor, porque no me han amado como deberían. Quizás esto lo percibimos mejor. Vemos enseguida a personas con deficiencias psicológicas por falta de amor, provienen a lo mejor de familias desestructuradas, de familias donde ha habido violencia, etcétera, etcétera. Y esto se percibe, esto quizá lo percibimos mejor. Una persona que no ha sido amada como debería lleva ahí una especie de resentimiento, de desconfianza hacia todo lo que le rodea. Pero claro, esto va produciendo en esa persona unas heridas muy profundas. Y aquí ya ahora entra la fe. El Señor, con su amor, es capaz de sanar en nosotros cualquier amor mal vivido. El Señor es capaz de sanar eso. Cuando esto lo vivimos en profundidad. El amor a Dios, el sentir que nos ama, el amarle nosotros a Él, esto cura muchas heridas. Esto tenemos que darle a este hecho mucha más importancia de lo que pensamos. Por supuesto, poner los medios para nosotros también amar bien. Pero ya el hecho de que el Señor nos ame y seamos conscientes de ello, eso ya también nos sana mucho. Hemos escuchado en el Evangelio que ese hombre llevaba 38 años con su enfermedad. Imaginemos que no estaría allí de niño, de pequeñito, estaría en su casa, cuidado por sus padres, y cuando ya sería mayor lo llevarían allí a la piscina de Betesda. O sea que tendría más de 38 años. Eso en tiempos de Jesús era toda una vida. Toda una vida de sufrimiento. ¿Por qué iban allí? Porque pensaban que sus aguas eran sanadoras, como para nosotros lo son los baños termales. Mi padre fue muchos años
a los baños de Montemayor por su reuma y sus problemas de columna, ¿no? Pues aquí sería igual, ¿no? Ellos pensaban que esas aguas eran sanadoras. En las excavaciones se ha descubierto allí, de la época romana, un templo al dios Esculapio junto a la piscina, lo cual nos demuestra que ellos creen era el dios de la medicina, lo cual demuestra que ellos pensaban que aquellas aguas eran aguas sanadoras. Bien, acudían allí como el último remedio. Y esto nos pasa mucho en la vida cristiana. Acudimos a Dios como última opción, como último remedio. No hace mucho me hizo gracia un matrimonio que el marido estuvo viniendo a la iglesia con frecuencia. Cuando salimos ya nos dejaron salir ya cuando la pandemia, ¿no? Estuvimos sin salir de casa y ya cuando empezaron a dejar de salir de casa, pues venía aquí a la iglesia y me dijo con cierta gracia, me río, no era para reírse, pero bueno, me río por la expresión que él lo dijo así riéndose en un tono bueno, ¿no? Me dice así: anda, ¿y por qué te crees tú que yo vengo a la iglesia ahora? No venía casi nunca y después estamos en pandemia todavía, ¿no? Pero él ya había salido del COVID y me decía eso. ¿Por qué te crees tú que vengo yo a la iglesia si no es por lo mal que lo he pasado? Lo bueno es que veía en él un tono de acción de gracias, ¿no? Que venía a dar gracias a Dios por eso, porque había sido sanado. Me hizo gracia, la mujer dijo: ¿no te tengo dicho que no digas eso? No digas eso. Porque la mujer percibía que no está bien acudir a Dios solamente cuando tenemos un problema serio. Peor es no acudir, hasta ahí estamos, por supuesto. Pero no tiene que ser Dios el último recurso. Aquel dicho que tenemos nosotros: acudimos a Santa Bárbara cuando truena, o solo acudimos a Santa Bárbara cuando truena. Dios tiene que ocupar siempre un lugar importante en nuestra vida, siempre. No solamente cuando tenemos un problema. ¿Cuántas personas he visto yo a lo largo de mi vida en las parroquias que tienen un problema y vienen a la iglesia? Problema serio estamos hablando, ¿no? Si no se les soluciona el problema, después ya dejan de creer y reniegan de Dios. Y muchas veces también, si se soluciona el problema, bueno, pues también se olvidan de Dios. Bueno, pues habrán sido los médicos los que los han curado, la ciencia. Tenemos muchas reacciones de eso. También aquí en Arroyo, después de la pandemia, personas que lo pasaron muy mal, vienen todos los domingos a misa. O sea que hay de todo. Ante el sufrimiento, ante la enfermedad, ante la cruz, hay distintas maneras de reaccionar. Muchas maneras de reaccionar. Tenemos que acudir al Señor a que sane nuestras heridas, que su amor puede sanar nuestras heridas antes. Bueno, no antes, siempre. Siempre. No solamente cuando tenemos un problema. Porque en ese corto espacio de tiempo es muy difícil que vayamos a asumir lo que no hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Muy difícil. ¿Se dan cuenta, por poner un ejemplo? Ayer me dijo una persona, estuve confesando aquí en la sacristía, ¿no? Y me dice, yo le dije, la confesión es lo realmente importante. Es que no hemos confesado, estamos en gracia de Dios. Dice, sí, pero yo también quisiera recibir la unción, porque quiero morir el día que muera. No está para morirse, ni mucho menos. Estar preparada, ya voy teniendo una edad y quiero recibir
el sacramento de la unción, una costumbre muy bonita que hacemos en nuestra parroquia con los mayores cuando viene la Virgen, ¿no? Ahí colaborando Cáritas, ¿no?, en traer a los enfermos y a los mayores, no solamente a los enfermos, sino a los mayores. Está bien. Cuando una persona tiene esta preocupación, cuando llega el momento lo vive. La persona que no ha tenido en su vida esta preocupación, llega el momento y no lo vive. No se acuerda ni él ni su familia de pedir los sacramentos. Y esto pasa constantemente en todas nuestras parroquias. Pues lo mismo podríamos decir del sufrimiento. Cuando una persona esto lo ha vivido a lo largo de su vida, cuando llega el momento, lo vive desde la fe, lo vive desde Dios. Si a lo largo de su vida no lo ha vivido desde la fe, es muy difícil, es casi imposible, no digo del todo imposible, que se dan casos que no, pero es realmente muy difícil que esta persona sea capaz de iluminar ese sufrimiento que él tiene a la luz de la fe. Muy difícil. Eso no se improvisa. Son cosas que se tienen que ir madurando con el paso del tiempo. Pero además, si no acudimos al Señor, eso nos va cansando. Eso va acumulando heridas más profundas en nosotros. Y se van acumulando ahí esas heridas, una, otra. Por eso, un cristiano que vive su fe de una forma auténtica, va a ser una persona equilibrada, va a ser una persona feliz. Con sus sufrimientos, pero va a ser una persona con una paz interior y feliz con sus sufrimientos. Porque ha ido integrando en su vida todos esos acontecimientos a la luz de la fe. Quería insistir ahora, que yo creo que esto nos puede hacer mucho bien en nuestra vida, lo que más bloquea la acción de Dios en nuestra alma. Dios quiere actuar en nuestra alma. Dios quiere hacer obras grandes, como decía la Virgen en el Magnífica. El Poderoso ha hecho obras grandes en mí y por mí. El Señor quiere hacer obras grandes en nosotros. Pero hay algo que bloquea la acción de Dios, que bloquea que los deseos de Dios no sean cumplidos. Y volvemos otra vez al principio, el amor. Cuando no amamos a los demás como deberíamos, eso bloquea la acción de Dios en nosotros. Eso le ata las manos a Dios. ¿Con cuántas personas me he encontrado que te dicen: me encuentro muy frío espiritualmente? Yo veo que sí, que practico la fe, pero me encuentro muy frío espiritualmente. Y no entiendo por qué. ¿Por qué yo me encuentro tan frío espiritualmente? ¿Por qué? Examinemos una cosa en nuestra vida. ¿Amamos? ¿Amamos a todo el mundo? ¿O lo tenemos por ahí un rencorcillo a cierta persona? ¿O a ciertas personas? ¿O a muchas personas? Quizás no es un odio declarado, pero quizás es un cierto rencor a personas que no piensan igual que nosotros, a alguien que en su día me criticó, cosas así.
a políticos, por ejemplo, también. Y vamos acumulando ahí una serie de rencorcillos o rencores grandes que nos impiden volar en la vida espiritual. Pensemos, cuando estamos fríos espiritualmente, si tenemos algo contra alguien. Muchas veces, cuando nos ponemos a escarbar un poquito en nuestro interior, acabamos descubriendo que sí, que algo había. Y ese algo es lo que nos impide volar en la vida espiritual. Y el perdón desbloquea la dureza del corazón que impide que disfrutemos del amor infinito de Dios. Esto lo tenemos que pensar despacio, porque esto nos puede pasar más de lo que nos parece. ¿Por qué no crezco en mi vida espiritual? ¿Por qué estoy siempre igual? Cuidado, que puedes estar bloqueando a Dios, le puedes estar atando las manos a Dios con tus rencores, con tu amor incompleto, con no amar a todas las personas. Así que por el cuento que nos tiene, para que seamos más felices, para que vivamos mejor, para que vivamos con esa paz interior, nos conviene perdonar por nuestro bien. Nosotros pensamos que cuando perdonamos se beneficia a la persona a la que hemos perdonado. Sí, indudablemente. Pero los primeros que nos beneficiamos somos nosotros cuando perdonamos. Y ya no solamente porque en el momento que perdonamos disfrutamos de una paz interior, de una tranquilidad de conciencia, que también, sino porque le desatamos las manos a Dios, por decirlo de alguna manera. Desbloqueamos la acción de Dios en nosotros. Y entonces nuestra vida espiritual crece, yo diría, vuela. Esto lo tenemos que pensar despacio. El rencor es la obra maestra del demonio. Y ahora ya no voy a hablar más del demonio, que ya hemos hablado en la meditación anterior. Cuidado, que donde no hay amor, el Espíritu Santo no llega. Hombre, que me hizo tal. Mira, da el primer paso. Y eso que llevas adelantado. Ya sé que esto es muy fácil decirlo, ¿no? A todos nos cuesta, ¿no? El perdón, cuando hay ahí nuestros rencores. Pero si damos el primer paso, ya eso llevamos adelantado. Ya eso llevamos en beneficio nuestro. Seguimos. Le dice Jesús: ¿quieres quedar curado? ¿Por qué se fija el Señor en esta persona? En este paralítico de la piscina de Betesda. ¿Por qué si allí había tanto sufrimiento como nos ha relatado el Evangelio? Había cojos, ciegos, paralíticos. ¿Por qué se fija solamente en esta persona? No lo sabemos. Tal vez porque llevaba 38 años en ese estado, que en tiempos de Jesús, como hemos dicho antes, era toda una vida. Curiosamente, el enfermo no pide ser curado. Él no lo pide.
Hay en otros casos del Evangelio, como el Evangelio que escucharemos este domingo, del ciego Bartimeo, que sí pide ser curado. Aquí este paralítico no pide ser curado. La mirada que ama descubre la necesidad que hay en la persona sin que ésta se lo pida. Qué grande es esto. El problema es que muchas veces a nosotros nos gusta que nos lo pidan, que me pidan que ayude, que me pidan que haga esto por esta persona, por la otra, por aquella. Nos gusta. La mirada que ama descubre el amor sin que se lo pida. Y no solamente lo descubre, sino que se pone en acción, se pone a ayudar a esa persona. Aquí recibimos nosotros una gran lección, y esa lección es que tenemos que ofrecernos sin que nos lo pidan. Eso es lo grande. Porque ya cuando me lo piden, hombre, mira cómo tienen necesidad de mí, hay que ver lo que yo valgo. No, lo bonito, lo grande es cuando veas una necesidad, o incluso cuando veas una petición general. Porque en una parroquia es mucho más efectivo cuando el párroco o algún miembro de la parroquia que tiene alguna responsabilidad le pide algo a una persona y se lo dice a esa persona directamente, se lo pide personalmente. Esto siempre es mucho más efectivo que decirlo de un modo general. Lo dice de un modo general y casi nadie se ofrece. Se lo dice a una persona en concreto y casi siempre, no siempre, te dice que sí. ¿Por qué? Tú estás viendo una necesidad. Te lo han dicho. De un modo general, pero lo han dicho. ¿Por qué no te ofreces? Porque nos gusta, ya digo, que nos lo pidan. Tenemos la sensación de cuando nos acercamos a Dios, somos conocidos y amados. Jesús tiene todos los recuerdos de nuestra vida. Yo no. Anda, que a mí cuando me dice, ¿y no te acuerdas de esto y de lo otro y de aquello? Digo, no me acuerdo de nada. Se me va olvidando todo. Jesús tiene los recuerdos de toda nuestra vida. Dios quiere sanar mis heridas. Vamos a ver unos ejemplos de cómo Dios sana nuestras heridas. Cómo Dios sana esas heridas que hemos dicho que se producen o bien cuando yo no amo como debería, o bien cuando yo no soy amado como debería. Vamos a ver cómo Jesús cura esas heridas y los vamos a hacer fijándonos en dos apóstoles que tenemos aquí en nuestro retablo, San Juan y San Pedro. Vamos con el primero de ellos, San Juan. ¿Habéis dado cuenta que en nuestro retablo San Juan está representado sin barba? Probablemente tendría barba, como todos los judíos. El pueblo español está acostumbrado a ver a San Juan sin barba. ¿Sabíais que cuando se hizo la Cruz de los Caídos, la que está en Madrid, a San Juan lo hicieron con barba? Y dijo Franco, no, el pueblo español no está acostumbrado a ver a San Juan con barba, hay que quitársela. Hoy lo tenemos sin barba, con carita de bueno, pero, perdóname San Juan, cuidado con San Juan. Cuidado con San Juan en los inicios de su vida. Al final era otra cosa, ¿eh? Al final, la acción de Dios sanó sus heridas. Pero cuidado con San Juan al principio. Cuidado con San Juan. San Juan era envidioso. En cierta ocasión, unos que no eran de los discípulos estaban intentando expulsar un demonio
Y San Juan se enfadó y fue a quejarse a Jesús. Oye, que ahí hay unos cuantos que están intentando expulsar un demonio y no son de los nuestros. Ay, el de los nuestros. ¿Cuántas veces consideramos a muchos que no son de los nuestros? Y de los nuestros son todos, porque todos somos hijos de Dios y a todos Dios nos ama. Cuidado con esa sensación de exclusivismo. Los nuestros somos nosotros, los que estamos en la iglesia, los que no están en la iglesia no son de los nuestros. Todos son de los nuestros. Todos. Cuidado con esa expresión. Jesús le regaña, claro. Era envidioso. Pero no solamente era envidioso. También, con cierta picardía, mandan a su madre a que le vaya a decir a Jesús, mira, que le reserve un lugar a sus hijos a su derecha. Los otros apóstoles se enfadaron también, porque tendrían más o menos los mismos sentimientos que San Juan. Una persona competitiva gosta de los demás. Cuando pasan por Samaria, era vengativo. Era vengativo. Pide que baje fuego del cielo que arrase con ellos. Cuidado con San Juan. Que de sobrenombre tenían los hijos del trueno. Cuidado cómo se las gastaba San Juan. Pero aquí viene lo maravilloso. Por eso San Juan me va a perdonar lo que he dicho de él, ¿no? He dicho que sea envidioso, competitivo, vengativo y todas esas cosas, ¿no? Pero leemos su Evangelio, leamos sus cartas. ¿Qué nos dice después? Amaos unos a otros. Debemos dar la vida por los hermanos. Y ahora, del Evangelio de San Juan, podemos decir que es el Evangelio del amor fraterno. ¿Qué cambio tan grande se produce en San Juan? En sus cartas exactamente lo mismo. Si hemos nacido de Dios, se nota en el amor de unos a otros. El menos indicado, aparentemente, para hablar del amor de Dios es después el que más habla. ¿Por qué? Porque Jesús ha sanado las heridas que había en su corazón. Dios lo curó. Esa misma frase que le dice Jesús al paralítico, ¿quieres quedar curado? Esa misma frase también nos la dice el Señor a nosotros. ¿Quieres quedar curado? Vamos ahora con San Pedro. San Pedro, también me tendrá que perdonar San Pedro por lo que voy a decir de él. San Pedro le niega delante de una portera. Fijaos lo que voy a decir para que después veáis el contraste tan grande. San Pedro le niega delante de una portera. No es que tenga yo nada en contra de las mujeres, pero tenemos que ponernos en situación de lo que era una mujer en tiempos de Jesús. Una mujer no era nada. El testimonio de una mujer en tiempos de Jesús no tenía valor en un juicio. O sea que San Pedro no necesitaba haberle negado. Le niega porque está muerto de miedo. No necesitaba haberle negado. Pero curiosamente aquí quiero que veáis el contraste. 50 días después, no pasó tanto tiempo en que Jesús le sanara. 50 días después, ante el Sanedrín, que es la sede judicial, con todo el Sanedrín delante, y le dice allí al sumo sacerdote, con todo el Sanedrín delante, y le dice,
que sepas, como diciendo, entérate bien al sumo sacerdote, que sepas que no se nos ha dado otro nombre en el cielo y en la tierra que pueda salvarnos, que no sea Jesucristo. ¿Sabéis el alcance de esta expresión? Es impresionante el alcance de esta expresión. El profeta Joel dice que todo el que invoque el nombre de Yahvé se salvará. San Pedro lo único que hace es cambiar el nombre de Yahvé por el nombre de Jesús. Cuidado con la afirmación que hace Pedro delante de todo el Sanedrín. Es el mismo Pedro que se había acobardado ante una portera cuyo testimonio no tenía valor en un juicio. Y aquí delante de todo el Sanedrín, que era el poder judicial, se atreve a decirles que solamente se pueden salvar por Jesús. Casi nada. Las maravillas que Dios hace. Cómo Dios nos va sanando. Han pasado solamente 50 días, o un poquito más de 50 días. Ha sucedido el milagro de la sanación espiritual. ¿Nos damos cuenta de lo que puede hacer Jesús? Y eso mismo que hizo en los apóstoles también lo puede hacer en nosotros. Seguimos meditando otra frase, muy bonita también, de este Evangelio. Dice el paralítico: no tengo a nadie que me eche al estanque. Cuando bulle el agua, cuando llego, ya ha bajado otro antes que yo. Señor, no tengo a nadie. No tengo a nadie. Eso le toca al corazón a Jesús. Esa frase le toca el corazón a Jesús porque le viene a decir: solo te tengo a ti. Que eso también en nosotros nos dé una confianza, ¿no? Y pensemos que en muchas circunstancias de la vida, a pesar de nuestros amigos y de buenas amistades que todos tenemos, hay momentos en nuestra vida que solamente vamos a tener a Dios. Solamente. Solo te tengo a ti. Y si lo tenemos que rezar así al Señor en muchas ocasiones de nuestra vida: Señor, ayúdame porque solo te tengo a ti. Solo te tengo a ti. ¿Cómo estamos de confianza en el Señor? La oración de confianza, yo diría que es la oración que más agrada al Señor. Y vamos ya, acabando ya con la última idea, muy bonita, también de este Evangelio, que es tan cortito, ¿no? Porque no hemos leído después todo el problema que tiene con los fariseos. Estamos fijándonos solamente en la parte primera de este Evangelio. ¿Qué le dice Jesús al paralítico? Le dice: levántate, coge tu camilla y camina. Esta frase encierra más de lo que nos parece. ¿Por qué este paralítico tiene que coger su camilla si ya está curado? Si ya no necesita de la camilla. Al Señor le encanta curar heridas, pero dejar cicatrices. Vamos a explicar esto, que a lo mejor nos puede sonar un poquito mal. ¿Por qué al Señor le gusta dejar cicatrices? Las cicatrices son un signo de su amor. Y esas cicatrices le dan gloria a Dios. Les pongo un ejemplo que leí hace mucho tiempo.
Un niño se avergonzaba de su madre porque tenía la cara quemada y era fea. Este niño, cuando ya fue siendo mayor, descubrió que una vez en su casa ocurrió un incendio, su madre estaba fuera y él dentro. La madre, arriesgando su vida, entró en la casa para salvar al niño y se quemó. Cuando el niño descubrió esto, él pensaba que su madre era la mujer más guapa del mundo. Y ya no se vuelve a avergonzar de su madre. ¿Cuántas madres hay que no tienen cicatrices que hablan del amor a sus hijos? Por ejemplo, la que se hace la cesárea para tener al hijo. Esa es una cicatriz que habla de amor. Son cicatrices corporales, cicatrices que se ven, como esta mujer que se quemó. Pero ¿cuántas cicatrices no habremos dejado nosotros en nuestras madres, en nuestros padres, en la gente que nos quiere? Pero son cicatrices de amor, son cicatrices buenas, por decirlo de alguna manera. ¿Sabéis que la única obra del hombre que hay en el cielo? ¿Sabéis cuál es la única obra del hombre que hay en el cielo? Hay una obra que hemos hecho los hombres que persiste y que pervive en el cielo. Las cicatrices que tiene Jesús en sus pies, en sus manos y en su costado. El Señor glorioso ha querido que esas cicatrices permanezcan. Y lo vemos claramente una vez resucitado, cuando se aparece a los apóstoles, se acerca a Tomás y le dice: mira, Tomás, mete las manos en las heridas de mis manos, de mis pies y de mi costado, y verás que soy yo. El Señor glorioso pervive con esas heridas. Jesús no quiere que se borren esas marcas del amor que Él nos tiene. Con esa camilla por la calle va dando testimonio y gloria a Dios. Va dando testimonio y gloria a Dios. Curiosamente, no me voy a meter en esto, da para otra meditación. Curiosamente, cuando lo ven los fariseos con la camilla, le dicen: oye, ¿qué sábado? ¿Qué haces con esa camilla? Qué curioso, ¿eh? No se puede llevar una camilla en sábado. ¿Qué haces tú con la camilla? Para los fariseos no fue una ocasión para percibir el amor y la gloria de Dios. Hay que ver hasta dónde podemos llegar, cuando estamos empecinados en nuestras ideas. O sea, el Señor lo cura y se enfadan con el Señor. Se fijan en que llevó la camilla y no se fijan en que lo curó. Pero ya digo, en eso no vamos a entrar. Nuestras heridas sanadas nuestras heridas sanadas no hablan de dolor, sino de Dios, de su gloria, del amor que Él nos tiene. También cuando me acuerdo de esas heridas sanadas, estoy diciendo sanadas, me acuerdo del amor que Dios me tiene. Voy a contar una anécdota muy bonita, no sé si la sabéis, de la Virgen de Częstochowa. Cuando estuve en Polonia, pues no sé, porque llevé con la idea de una Virgen como las nuestras, ¿no? Una imagen, ¿no? Y que me encuentro una Virgen en un cuadro. La Virgen de Częstochowa fue, como Polonia ha sido un país que ha sufrido tanto, fue arrojada
por unos bárbaros y la Virgen quedó con unas marcas en la cara. Cuando ya todo fue volviendo a la normalidad después de la guerra, se plantearon si restaurarla y quitarle aquellas heridas. Era fácil, tampoco era tan difícil, quitar esas heridas de la cara de la Virgen de Częstochowa, la patrona de Polonia. Y decidieron que no, que la Virgen de Częstochowa llevara esas heridas, porque eran un signo, una marca de la historia de Polonia. Que esa historia de Polonia también quedara marcada en la Virgen. Y que eso le recordará siempre el sufrimiento del pueblo polaco. O sea, esas heridas, las heridas de Jesús, nos dicen el amor que Él nos tiene. Y nuestras heridas sanadas dan gloria a Dios y nos recuerdan el amor que Dios tiene por nosotros. Pues que nuestras heridas, nuestras camillas, nos recuerden siempre que Dios nos ama. Y no tengamos nunca miedo de pedirle al Señor que nos cure y que nos sane. Pues vamos ahora a quedarnos este ratito en silencio y dentro de media hora, por tener media horita de oración, media horita escasa, daremos la bendición.